Mis padres dejaron una nota, la boda se cancela. Espera la llamada de mi abogado. Yo contesté, entendido. Luego, congelen la cuenta. Ese dinero está en disputa. 48 horas después, 67 llamadas perdidas. Soy Sofía Castro, tengo 28 años y, 3 días antes de mi boda, encontré una nota de mis padres que lo destruyó todo. La boda se cancela. Espera la llamada de mi abogado. Hemos tomado cartas en el asunto. Se me encogió el estómago al leer esas palabras tan frías. Tras años de intentar complacer a mis controladores padres mientras construía mi propia vida junto a Mateo, finalmente habían ido demasiado lejos. La boda perfecta que tanto insistieron en financiar se había convertido en su arma contra mí. Me quedé de pie en la casa familiar, apretando esa nota, sabiendo que no iba a discutir ni a pelear. No tenía idea de que, en cuestión de 48 horas, todo cambiaría de una manera que jamás imaginé. Crecer como hija única de Ricardo y Elena Castro significó ser criada entre privilegios y presiones. Nuestra familia poseía una fortuna que se remontaba a 3 generaciones, mi padre dirigía una exitosa firma de inversiones y mi madre mantenía nuestros contactos sociales en los círculos más selectos de la élite de Monterrey. Desde pequeña entendí que mi futuro ya estaba trazado: asistir a una universidad prestigiosa, seguir una carrera respetable, y finalmente, casarme con alguien de una familia adecuada, con el apellido, las conexiones y la cuenta bancaria correctas. Aunque asistí a la Universidad de Brown como ellos deseaban, descubrí que mi verdadera pasión era el diseño de interiores, en lugar de los negocios o las leyes que ellos proyectaban para mí. Después de graduarme, los sorprendí al rechazar un puesto en la firma de mi padre y unirme, en su lugar, a un estudio boutique de diseño de interiores. Durante los siguientes 6 años, trabajé duro hasta convertirme en diseñadora senior con una cartera de clientes bastante respetable. Con el tiempo, mis padres aceptaron mi elección profesional, sobre todo al ver que tenía éxito, pero nunca dejaron de considerarlo como un pasatiempo temporal antes de que me asentara en un matrimonio conveniente. La imagen que tenían de mi futuro esposo siempre fue muy clara: alguien de nuestro círculo social, preferiblemente con una maestría en administración de empresas de Harvard o Yale, que trabajara en finanzas o derecho, y que perteneciera a una familia de la que pudieran presumir en su club campestre. Por eso, Mateo Silva reprobó el examen de inmediato cuando se lo presenté hace 2 años. Conocí a Mateo en un evento benéfico para la educación artística en escuelas públicas. Mientras yo asistía como donante, Mateo recibía un reconocimiento por su labor como profesor de arte en una escuela secundaria, donde había desarrollado un programa innovador para conectar a estudiantes de sectores vulnerables con artistas profesionales. En el momento en que subió al escenario para aceptar el premio, me conmovió su genuina pasión y su humildad. Habló sin notas, desde el corazón, sobre cómo el arte lo había salvado durante su adolescencia y cómo quería brindar esa misma oportunidad a sus alumnos. En la recepción posterior, me presenté y terminamos conversando durante horas. Mateo creció en una familia de clase media en el interior del país. Su padre, Roberto, era plomero, y su madre, Mariana, enfermera. Estudió la universidad gracias a becas y créditos estudiantiles, y finalmente obtuvo su maestría en educación. No había nada pretencioso en él, solo una calidez auténtica, inteligencia y un entusiasmo contagioso por su trabajo. Nuestra primera cita no tuvo nada que ver con las cenas formales a las que estaba acostumbrada con los novios anteriores que mis padres aprobaban. Mateo me llevó a una exposición de arte interactiva creada por sus alumnos, seguida de una cena en un pequeño restaurante familiar donde conocí a los dueños por su nombre. Por primera vez, me sentí completamente cómoda siendo yo misma, sin tener que medir mis palabras o mi comportamiento para cumplir con las expectativas de alguien más. Durante los meses siguientes, nuestra relación se consolidó rápidamente. Compartíamos los mismos valores sobre lo que realmente importa en la vida, a pesar de que nuestros orígenes fueran distintos. Hace 6 meses, durante un viaje de fin de semana a Valle de Bravo, Mateo me propuso matrimonio con un anillo sencillo pero hermoso que había pertenecido a su abuela. Sin dudarlo, le dije que sí. Cuando llamé a mis padres para darles la noticia, su respuesta fue, en el mejor de los casos, tibia. Es maravilloso, cariño, dijo mi madre con una pausa evidente. Deberíamos cenar pronto para hablar de los planes. Esa cena se convirtió en el primer campo de batalla de lo que terminaría siendo una guerra por nuestra boda.
Mis padres insistieron en organizar y pagar una elaborada boda en la Hacienda Las Flores, uno de los lugares más exclusivos de la región. Es lo que hace la familia Castro, afirmó mi padre, como si recitara una ley natural. 300 invitados como mínimo, orquesta completa y el mejor servicio de banquetes. Cuando sugerí una ceremonia más pequeña e íntima que reflejara mejor la personalidad de Mateo y la mía, reaccionaron como si hubiera propuesto casarme en un restaurante de comida rápida. ¿Qué pensará la gente?, preguntó mi madre, genuinamente angustiada. La hija de los Herrera tuvo 600 invitados en su boda el año pasado. Mateo, queriendo mantener la paz, sugirió que buscáramos un punto medio. Es importante para Sofía que ustedes estén contentos con la boda, les dijo a mis padres. Tal vez podamos encontrar un equilibrio. Durante las semanas siguientes, me encontré en un constante estira y afloja entre mi visión y la de mis padres. Gané algunas batallas, como elegir mi propio vestido en lugar del diseñador que mi madre prefería, y seleccionar un menú que incluía estaciones de comida tradicional junto a la cena formal. Pero perdí otras. La lista de invitados aumentó a 250 personas, muchas de las cuales eran socios comerciales de mi padre y contactos sociales que yo apenas conocía. Mateo intentaba mantenerse positivo, pero yo notaba su creciente incomodidad a medida que el presupuesto de la boda subía a cifras astronómicas. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres?, me preguntó una noche, después de que mis padres insistieran en contratar a un fotógrafo de renombre que había trabajado para revistas de moda. Quiero que nos casemos, le respondí con franqueza. Y quiero la bendición de mis padres. Espero que, si cedo en los detalles de la boda, con el tiempo te acepten y respeten nuestra relación. Mirando hacia atrás, fui muy ingenua al pensar que una boda ostentosa resolvería el problema de fondo. Mis padres no creían que Mateo fuera lo suficientemente bueno para mí, y ninguna cantidad de arreglos florales o fuentes de champán iba a cambiar eso. A medida que se acercaba la fecha de la boda, lo que debería haber sido un periodo de ilusión se volvió cada vez más estresante. Cada reunión de planificación con mi madre se convertía en una sutil sesión de críticas hacia la familia o el origen de Mateo. ¿Tus suegros sabrán qué cubierto usar en la cena?, preguntó una vez, sin ocultar su esnobismo. Quizá deberíamos imprimir tarjetas con instrucciones de protocolo para ciertos invitados. Mi padre fue más directo en su desaprobación. Durante una sesión de degustación con el banquetero, me llevó a un lado mientras Mateo conversaba con el chef. Aún no es tarde para reconsiderarlo, Sofía, me dijo en voz baja. Alejandro Valenzuela ha estado preguntando por ti. La firma de su familia acaba de fusionarse con un grupo financiero muy importante. Él sería una pareja mucho más adecuada. La tensión estalló durante una cena en casa de mis padres, 3 meses antes de la boda. Mi madre había invitado a los padres de Mateo, supuestamente para conocerse mejor. Mariana y Roberto Silva eran personas cálidas y sencillas que habían criado a 3 hijos con un ingreso modesto, pero les habían dado un hogar lleno de amor y apoyo. Durante toda la noche, mis padres hicieron comentarios mordaces pero sutiles que evidenciaban las diferencias socioeconómicas. Hemos sido miembros del club campestre desde hace 3 generaciones, mencionó mi padre de manera casual. ¿Dónde acostumbra jugar golf usted, Roberto?, el padre de Mateo sonrió con cortesía. Me temo que, entre el trabajo y los años que pasé entrenando al equipo infantil de béisbol, nunca tuve tiempo de aprender ese deporte. La intervención de mi madre fue igual de punzante. El lugar de la boda ha aparecido en revistas de arquitectura varias veces. Llevamos años celebrando nuestras fiestas de fin de año ahí. Imagino que debe ser muy diferente a los lugares que suelen frecuentar. Observé cómo Mateo mantenía la compostura, respondiendo con educación a cada insulto velado. Sus padres también se mantuvieron increíblemente dignos, pero pude ver el dolor en sus ojos, y mi resentimiento hacia mis padres creció con cada minuto que pasaba. Después de la cena, una vez que los Silva se retiraron, confronté a mis padres. ¿Cómo pudieron ser tan groseros? Ellos solo fueron amables y ustedes los trataron como si fueran inferiores. Fuimos perfectamente educados, respondió mi madre, extrañada por mi enfado. Pero seguramente ves el problema, Sofía. Esa gente no pertenece a nuestro mundo. Cada interacción será incómoda, cada reunión familiar será una tensión. ¿De verdad es eso lo que quieres para los próximos 40 años?
Lo que quiero es casarme con el hombre que amo y que mi familia me apoye, respondí con la voz temblorosa. Mateo es bueno, inteligente y me hace más feliz de lo que jamás he sido. ¿Por qué no es suficiente para ustedes? La expresión de mi padre se endureció. Porque el matrimonio no se trata solo de sentimientos, Sofía. Se trata de construir las alianzas correctas, de mantener un estándar de vida. ¿Acaso Mateo ya mencionó un acuerdo prenupcial? ¿Qué? No, y no necesitamos uno. Absolutamente inaceptable, declaró mi padre. Ninguna hija mía se va a casar sin la protección financiera adecuada. Mañana mismo haré que mis abogados redacten los documentos. Ese fue el límite que me negué a cruzar. No le pediré a Mateo que firme un acuerdo prenupcial. Eso sugeriría que no confío en él, y confío plenamente en él. Mis padres se miraron con complicidad. Entonces tal vez debamos reconsiderar nuestro apoyo en esta boda, dijo mi padre con frialdad. De acuerdo, respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi firmeza. Mateo y yo pagaremos la boda nosotros mismos. Reduciremos los gastos y haremos algo que podamos costear. La amenaza de que yo tomara el control pareció desconcertarlos. Tras un tenso silencio, mi madre dijo: No nos apresuremos. Seguiremos adelante como estaba planeado, pero esta discusión no ha terminado. Cedieron a regañadientes, pero el ambiente siguió siendo hostil. Esa noche, mientras le expresaba mi frustración a Mateo por teléfono, él sugirió una opción que yo misma había estado considerando en silencio. Podríamos escaparnos y casarnos solos, dijo. Viajar a la playa, casarnos frente al mar solo con nosotros y un par de amigos como testigos. Sin dramas, sin luchas de poder. La idea era tentadora, pero a pesar de todo, seguían siendo mis padres. Suspiré. Siempre imaginé tenerlos en mi boda. Mantengo la esperanza de que cambien de opinión cuando te conozcan mejor. Entonces lo haremos a tu manera, me aseguró Mateo. Solo recuerda que, al final del día, lo importante es que estamos construyendo una vida juntos. Todo lo demás es solo decorado. Continuamos con los preparativos, pero empecé a notar que mis padres tenían conversaciones en voz baja que cesaban abruptamente en cuanto yo entraba a la habitación. En 2 ocasiones escuché la frase investigación de antecedentes y sentí un escalofrío. ¿Están investigando a Mateo? Los confronté una tarde. Mi padre se mostró ofendido. No seas ridícula, Sofía. Simplemente nos estamos asegurando de que todos los proveedores de la boda estén debidamente verificados. No le creí, pero como faltaban pocas semanas para el evento, preferí concentrarme en afinar los detalles antes de iniciar otra batalla que no estaba segura de poder ganar. Mirando atrás, ese fue mi error, creer que mis padres respetarían mi elección solo porque me había mantenido firme. Subestimé lo lejos que estaban dispuestos a llegar para mantener el control sobre mi vida. Una semana antes de la boda, regresé a casa temprano para mi última prueba de vestido. Los ajustes se habían terminado antes de lo previsto y yo estaba muy animada, sintiendo por fin la emoción que la tensión familiar había opacado. Al entrar a la casa de mis padres, donde me estaba quedando para facilitar los preparativos de último momento, escuché voces que provenían de la oficina de mi padre. Pensando que podría ser la organizadora de bodas, me acerqué a la puerta entreabierta. ¿Entonces no hay nada más sólido que podamos usar? Escuché preguntar a mi padre. Una voz que no reconocí respondió. Los problemas financieros son principalmente créditos educativos, algo común en el ámbito de la enseñanza. En cuanto a las fechas de su relación anterior, el margen es lo suficientemente ambiguo como para interpretarlo según convenga. La voz de mi madre intervino. Pero definitivamente hubo un solapamiento de fechas. Eso es lo que importa. Con la sangre helada, empujé la puerta por completo. Dentro, mis padres estaban sentados frente a un hombre de traje gris. Había varias carpetas repartidas sobre el escritorio de mi padre, junto con fotografías que no alcancé a distinguir bien. ¿Qué es esto? Exigí saber, aunque en el fondo ya lo sospechaba. El desconocido guardó rápidamente los materiales mientras mis padres intercambiaban miradas de alarma. Mi padre se recuperó primero y despidió al hombre con un breve gesto. Cuando se marchó, intentó tomar el control de la situación.
Sofía, por favor, comprende. Solo cuidamos tus intereses. Como tus padres, necesitábamos estar seguros del hombre con el que piensas casarte. Contrataron a un investigador privado. La traición se sintió física, como un golpe en el pecho. ¿Cómo se atreven a invadir la privacidad de Mateo y la mía de esta manera? Mi madre intentó justificar sus acciones. Cariño, este es un procedimiento estándar para las familias en nuestra posición. Tu tía abuela Beatriz mandó hacer un expediente completo de tu padre antes de permitir que siguieran con el compromiso. No estamos en los años 50, mamá. Y no les estoy pidiendo permiso para casarme. Soy una adulta que toma sus propias decisiones sobre su vida y su pareja. La expresión de mi padre se volvió severa. Una decisión que estás tomando sin contar con toda la información relevante. Mateo Silva no es quien crees que es. ¿De qué estás hablando? Para empezar, tiene una deuda considerable, afirmó mi padre. Solté una carcajada de incredulidad. ¿Te refieres a sus créditos estudiantiles? Me ha hablado de ellos. Hemos discutido nuestras finanzas abiertamente, lo cual es mucho más de lo que puedo decir sobre la forma en que ustedes han manejado esta situación. No es solo eso, intervino mi madre. Sofía, él estaba saliendo con otra mujer cuando comenzó a salir contigo. La acusación me cayó como un balde de agua fría. Eso no es verdad. Mateo me lo habría dicho. Mi padre sacó una fotografía de una de las carpetas y me la entregó. Mostraba a Mateo abrazando a una mujer rubia, ambos sonriendo a la cámara. Esta foto fue tomada 3 semanas después de su primera cita. Se llama Alicia Peña. Salieron durante casi un año antes de que él te conociera. Me quedé mirando la foto, intentando procesar aquella información. Mateo me había mencionado a una exnovia llamada Alicia, pero me había asegurado que su relación había terminado antes de que nos conociéramos. Hay más, dijo mi madre, con un tono más suave ahora que sentía que habían asestado un golpe. Asistieron juntos a la boda del hermano de ella cuando tú y Mateo ya estaban saliendo. Me mostraron más fotos. Mateo aparecía de traje en lo que parecía ser una recepción de bodas, con la misma mujer a su lado. La fecha de la foto indicaba que había sido tomada unas 3 semanas después de que Mateo y yo nos conociéramos. Salí de la casa de mis padres aturdida, con las fotografías guardadas en mi bolso. En lugar de confrontar a Mateo de inmediato, manejé durante horas tratando de aclarar mis pensamientos. Mateo siempre había sido muy honesto y directo. Me parecía imposible que me ocultara algo así. Sin embargo, las pruebas parecían claras. Esa noche, cuando Mateo fue a mi departamento, coloqué las fotos sobre la mesa de centro sin decir una palabra. Su rostro palideció al reconocerlas. ¿De dónde sacaste esto? Mis padres contrataron a alguien para investigarte, dije, con una voz sorprendentemente firme. Me mostraron esto hoy. Me dijiste que tú y Alicia habían terminado antes de conocerme. Mateo se sentó con pesadez en el sofá, pasándose las manos por el cabello. Sofía, no fue así. Sí, técnicamente Alicia y yo todavía nos veíamos cuando te conocí, pero ya estábamos en proceso de terminar. Llevábamos meses con problemas. Entonces salías con las dos al mismo tiempo. La idea me revolvió el estómago. No, es decir, hubo un breve periodo de transición, pero no pasó nada inapropiado. Después de que te conocí en aquel evento, supe que lo nuestro era especial. Terminé con Alicia de manera oficial a la semana siguiente. Entonces, ¿por qué fuiste a una boda con ella 3 semanas después de nuestra primera cita? Mateo mostró un gesto de dolor. Su hermano era uno de mis mejores amigos de la universidad. Yo había confirmado mi asistencia a esa boda meses atrás, y Alicia y yo acordamos ir juntos solo como amigos para evitar tensiones en el evento de su hermano. Debí habértelo dicho, pero para cuando nuestra relación se volvió seria, ya me parecía agua pasada. Y, francamente, temía que lo malinterpretaras, exactamente como está ocurriendo ahora. Una parte de mí quería creerle de inmediato. Su explicación era lógica y las fechas coincidían con lo que yo recordaba de los inicios de nuestra relación. No habíamos establecido un compromiso de exclusividad de inmediato, solo habíamos tenido 2 citas antes de la fecha de esa boda.
Pero otra parte de mí se sentía profundamente dolida por el hecho de que me lo hubiera ocultado. Debiste habérmelo dicho, Mateo. Enterarme por mis padres hace que parezca que ocultabas algo peor. Lo sé, admitió. Me equivoqué al no ser completamente transparente. Pero te juro, Sofía, que no hubo infidelidad ni traición. Para nuestra tercera cita, Alicia y yo ya habíamos terminado por completo, y yo ya me estaba enamorando de ti. Necesitaba espacio para pensar. Creo en tu explicación, pero sigo molesta porque no fuiste sincero conmigo. Necesito pasar la noche sola. Mateo asintió con tristeza. Lo entiendo. Solo te pido que recuerdes que te amo y que no hay nada más que te haya ocultado. Tus padres están buscando cualquier pretexto para separarnos. Por favor, no permitas que lo logren por algo que pasó hace 2 años, antes de que realmente estuviéramos juntos. Cuando Mateo se fue, llamé a mi amiga Gabriela y le pregunté si podía quedarme en su casa por un par de días. Necesitaba un terreno neutral para aclarar mis sentimientos, lejos de las explicaciones de Mateo y de las manipulaciones de mis padres. Gabriela me recibió sin juzgarme. Decidas lo que decidas, estoy contigo, me aseguró. Durante los siguientes 2 días, mis padres llamaron constantemente, dejándome mensajes de voz instándome a cancelar la boda. Aún estás a tiempo de retirarte con dignidad, insistía mi madre. La gente lo entenderá. Podemos redactar un comunicado sobre una separación de mutuo acuerdo. Dejé que sus llamadas se fueran al buzón mientras reflexionaba sobre mi relación con Mateo. En 2 años juntos, él nunca me había dado motivos para dudar de su honestidad o de su compromiso. Había sido paciente con la frialdad de mis padres, apoyaba mi carrera y me brindaba su amor en cada dificultad. ¿De verdad iba a tirar por la borda nuestro futuro por un malentendido del inicio de nuestra relación, sobre todo cuando mis padres habían recurrido a métodos tan bajos para exponerlo? Al tercer día, tomé mi decisión. Confiaba en Mateo. Su explicación tenía sentido y, aunque deseaba que me lo hubiera dicho antes, comprendía por qué no lo había hecho. Nuestra relación se basaba en algo real y no iba a permitir que la intromisión de mis padres la destruyera. 3 días antes de la boda, decidida a seguir adelante con Mateo, regresé a casa de mis padres para recoger las cosas que necesitaba para el evento y la luna de miel. Esperaba otra confrontación y ya tenía listos mis argumentos sobre la confianza y el perdón, pero al llegar, la casa estaba en un silencio absoluto. ¿Mamá? ¿Papá? Llamé, pero nadie respondió. Sus autos no estaban en la cochera. Sobre la mesa de la entrada, recargada contra un florero con rosas recién cortadas, había un sobre de color crema con mi nombre escrito con la elegante caligrafía de mi madre. Dentro había una sola hoja de su papelería personal con un mensaje que me paralizó el corazón. La boda se cancela. Espera la llamada de mi abogado. Hemos tomado cartas en el asunto. Mi primer pensamiento fue que se trataba de una táctica desesperada para asustarme y hacerme reconsiderar. Con las manos temblorosas, llamé a Mateo. Me dejaron una nota diciendo que la boda se cancela, le dije, intentando que mi voz no delatara mi nerviosismo. Mencionan abogados y que han tomado cartas en el asunto. ¿Sabes algo? Nada, respondió Mateo, notablemente preocupado. ¿Qué crees que signifique? No lo sé. Estoy intentando llamarlos, pero sus teléfonos me mandan directo al buzón. Durante la siguiente hora, comenzó a revelarse un panorama desolador. Llamé a nuestra organizadora de bodas para preguntarle si mis padres se habían comunicado con ella. Oh, Sofía, dijo, con un tono de sincera incomodidad. Justo te iba a llamar hoy. Tu padre me contactó ayer para cancelar todos los servicios. Dijo que hubo una emergencia familiar y que la boda se pospondría indefinidamente. Ya pagó las penalizaciones por cancelación. ¿Hizo qué? Casi grité por el teléfono. Él no tenía ningún derecho a hacer eso. Lo siento mucho, respondió. Pero como él fue quien firmó los contratos y pagó los depósitos, legalmente podía hacerlo. Una a una, llamé a todas las empresas de servicios, el banquete, la florería, el fotógrafo, y obtuve la misma respuesta. Mis padres habían cancelado sistemáticamente cada detalle de nuestra boda. Pero lo peor estaba por venir.
la coordinadora del salón se mostró muy apenada. Tu padre no solo canceló la reservación, señorita Castro, nos dejó en claro que si trabajábamos directamente con usted para reprogramar el evento, su bufete de abogados buscaría la manera de hacernos las cosas muy difíciles. Dada la influencia de su familia, no podemos permitirnos enemistarnos con ellos. Me senté en los escalones del recibidor, sintiéndome físicamente enferma. Mis padres no solo nos habían retirado su apoyo económico, habían saboteado activamente nuestra boda utilizando su dinero y sus influencias como armas. Mateo llegó a la casa 30 minutos después, visiblemente preocupado. Cuando le mostré la nota y le conté lo que había descubierto, esperé que reaccionara con enojo o que sugiriera tomar medidas legales. En lugar de eso, se sentó a mi lado en la escalera y tomó mis manos. Sofía, lamento mucho que te estén haciendo esto, dijo con suavidad. Pero escúchame. Esto no cambia lo que somos. Nos tenemos el uno al auto. Aún podemos casarnos. Quizá no en 3 días, y quizá no con 250 invitados, pero encontraremos la manera. Su serenidad en medio de la tormenta me devolvió la calma. No voy a dejar que controlen mi vida de esta manera, dije, recuperando la determinación. No voy a discutir con ellos ni a pelear por el dinero que gastaron. Eso es justo lo que quieren, que les ruegue y negocie. Pero esta es nuestra boda, nuestra vida. Si no quieren formar parte de ella, es su decisión. Mateo me ayudó a recoger mis pertenencias, mi vestido de novia, las maletas para el viaje que ya había preparado y las cosas personales que no quería dejar atrás. Al salir hacia su auto, eché una última mirada a la casa donde había crecido, sintiendo una profunda tristeza, pero también una extraña sensación de liberación. Por primera vez, elegía mi propio camino sin buscar la aprobación de mis padres. Nos dirigimos al departamento de Mateo, que pronto sería nuestro hogar compartido. Una vez que guardamos todo, el peso emocional del día me pasó factura. Me derrumbé en su sofá y rompí a llorar. No fue un llanto contenido y discreto, sino un llanto profundo y doloroso que venía de lo más hondo de mi ser. Mateo me abrazó en silencio, comprendiendo que necesitaba desahogar todo ese dolor y esa traición. Llora todo lo que necesites, me susurró, acariciando mi cabello. Aquí estoy. Vamos a salir de esta juntos. Cuando por fin pude hablar, lo miré con los ojos hinchados. ¿Qué vamos a hacer con la boda? Todo está cancelado. Ya les avisaron a todos que no se hará. Antes de que Mateo pudiera responder, mi teléfono sonó. Era Gabriela. Sofía, ¿qué demonios está pasando? Tu madre me acaba de llamar diciendo que la boda se canceló porque descubriste algo terrible sobre Mateo. Fue muy ambigua, pero insinuó que él te había sido infiel o algo parecido. Le dije que eso sonaba a mentira, pero quería saber cómo estabas. Le expliqué la situación real, incluyendo la investigación que ordenaron mis padres y su decisión unilateral de cancelarlo todo. Esos manipuladores sin escrúpulos, dijo Gabriela, cuya lealtad me reconfortó. Escucha, no vamos a dejar que ganen. Empezaré a llamar a todos los invitados de tu lado ahora mismo. Que Mateo le avise a su gente. Explicaremos que hubo un desacuerdo familiar, pero que la boda sigue en pie. Solo tenemos que decidir dónde. Al colgar, Mateo me miró con timidez. ¿De verdad quieres que intentemos hacer la boda este fin de semana? Lo pensé por un momento. Sí, dije con firmeza. No por prisa, sino porque no permitiré que dicten nuestras vidas. No será como lo planeamos al principio, pero tal vez sea mejor así, algo más sencillo y más auténtico para nosotros. Mateo sonrió, aliviado. Me agrada la idea. De hecho, siempre pensé que el gran evento no encajaba del todo contigo. No lo hacía, admití. Me dejé llevar por el afán de complacer a mis padres, pensando que si veían lo feliz que era, terminarían aceptándote. Me equivoqué. Pasamos la noche haciendo llamadas, explicando la situación a nuestros amigos más cercanos sin entrar en detalles hirientes y buscando lugares alternativos que pudieran estar disponibles con tan poco tiempo de anticipación. La madre de Mateo ofreció de inmediato el jardín de su casa para la ceremonia. Varios amigos se ofrecieron a ayudar con la comida, la decoración y la música. Para la medianoche, cansados pero decididos,
ya teníamos el bosquejo de un nuevo plan. No sería la lujosa boda de sociedad que mis padres habían imaginado, pero sería real y estaría llena de personas que de verdad nos apreciaban. Al irnos a dormir, experimenté una mezcla de tristeza y esperanza, dolida por la traición de mis padres, pero fortalecida al saber que Mateo y yo enfrentábamos esto unidos. Lo que no sabía entonces era que las siguientes 48 horas traerían giros que jamás habría anticipado. A la mañana siguiente, mientras preparaba café en la cocina de Mateo, mi teléfono sonó mostrando un número desconocido. A pesar de mis dudas, respondí. ¿Sofía Castro? Habla Juan Carlos Benítez, de Benítez y Asociados. Represento a sus padres, Ricardo y Elena Castro. Llamo para discutir las implicaciones legales de su situación actual. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Qué implicaciones legales? Soy una adulta que ha decidido casarse. No hay nada que discutir. La voz del abogado se mantuvo en un tono estrictamente profesional. Me temo que no es tan sencillo, señorita Castro. Sus padres me han instruido para informarle que están tomando medidas para proteger el patrimonio familiar. El fideicomiso establecido a su nombre tiene condiciones respecto al matrimonio que usted podría desconocer. ¿Qué condiciones? Nunca me hablaron de ninguna condición. Mi fideicomiso había sido establecido por mis abuelos al nacer, programado para entregarse por completo cuando cumpliera 30 años o cuando me casara, lo que ocurriera primero. Existe una cláusula que permite a los fiduciarios, en este caso sus padres, retener los fondos si consideran que el matrimonio no es conveniente. Hizo una breve pausa. Además, cualquier obsequio de bodas o preparativos adquiridos con fondos familiares se consideran legalmente propiedad de la familia y deben ser devueltos. Mi molestia aumentó. Eso es absurdo. No pueden imponer algo así de la nada. También estamos solicitando una orden de restricción temporal para impedirle el acceso a las propiedades de descanso familiares, participaciones comerciales y ciertos bienes de valor histórico familiar hasta que se resuelva este asunto. La llamada continuó por unos minutos más, con el abogado detallando demandas y restricciones cada vez más excesivas. Para cuando colgué, temblaba de indignación. Mateo, que había estado observando cómo se ensombrecía mi rostro durante la llamada, me quitó suavemente el teléfono. ¿Qué pasa? Quieren asfixiarme financieramente, le expliqué, con voz apagada. Amenazan con retenerme el fideicomiso, exigen la devolución de los regalos de boda y quieren bloquearme el acceso a las propiedades familiares. Me están tratando como si fuera una adolescente rebelde en lugar de una mujer de 28 años. El rostro de Mateo palideció. Sofía, nunca quise ser un obstáculo entre tú y tu familia, y mucho menos en lo económico. Quizá debamos posponer la boda, darles tiempo a todos para que se calmen. No, interrumpí con decisión. Eso es exactamente lo que buscan. Piensan que si amenazan mi seguridad financiera, voy a ceder. Pero no me importa el dinero, Mateo. Me importas tú. Aunque hablaba en serio, sabía que necesitábamos nuestra propia asesoría legal. Más tarde esa mañana, llamé a Marcos Soler, un abogado especializado en derecho familiar a quien había conocido a través de mi trabajo. Aceptó recibirnos de inmediato. La oficina de Marcos era muy diferente a la que imaginaba de los asesores de mis padres. Era pequeña, llena de libros y decorada con dibujos infantiles. Pero su reputación era excelente, y lo más importante, no tenía ninguna relación con el círculo social de mis padres. Tras escuchar nuestra historia, incluyendo los detalles del fideicomiso, Marcos se recostó en su silla con expresión analítica. Tus padres están presionando con un farol, al menos en lo que respecta al fideicomiso. Necesito revisar el documento exacto, pero los fideicomisos establecidos por los abuelos por lo general no pueden modificarse con nuevas condiciones después de haber sido firmados. Si no había una cláusula de moralidad o un requisito de aprobación en el documento original, no pueden agregar uno ahora. Sentí que me quitaban un gran peso de encima. ¿Entonces no pueden retenerme el fideicomiso? Casi con total seguridad, no. En cuanto a los regalos y preparativos, si se presentaron explícitamente como obsequios para ti, son legalmente tuyos, sin importar quién los haya pagado. La orden de restricción sobre las propiedades dependerá de cómo esté constituida la propiedad, pero es muy probable que solo sea otra táctica de intimidación.
Mateo, que había permanecido en silencio, intervino. ¿Qué debemos hacer ahora? Marcos sonrió. Primero, mantengan la calma. Segundo, solicitaré copias de todos los documentos pertinentes, los acuerdos del fideicomiso, las escrituras de propiedad y cualquier documento que avale los derechos legales de Sofía. Tercero, y lo más importante, sigan adelante con sus vidas como mejor les parezca. Casarse es un derecho legal con el que sus padres no pueden interferir. Al salir de la oficina de Marcos, mi teléfono comenzó a vibrar con notificaciones. Mis amigas me enviaban mensajes sobre llamadas extrañas que habían recibido de mi madre, quien les hacía preguntas minuciosas sobre Mateo e insinuaba que la boda se había cancelado debido a información comprometedora sobre él. Está intentando poner a mis amigas en tu contra, dije con tristeza mientras leía los mensajes. La mayoría de mis amigas cercanas, como Gabriela, se habían dado cuenta de la manipulación. Sin embargo, algunas conocidas y contactos más distantes ya me enviaban mensajes cordiales expresando su comprensión ante mi difícil decisión y deseándome lo mejor en este momento tan complicado. Me dolió ver con qué facilidad algunas personas aceptaban la versión de mis padres sin siquiera consultarme. Pero también fue revelador, mostrándome quiénes eran mis verdaderos amigos y quiénes solo formaban parte de la red social que mis padres frecuentaban. La nota positiva de todo esto fue la familia de Mateo. Cuando los llamamos para actualizarlos, su apoyo fue inmediato y absoluto. Esa gente no tiene idea de lo que se está perdiendo, dijo Mariana, la madre de Mateo, con firmeza. Eres bienvenida en nuestra familia tal como eres, Sofía. Sin condiciones ni exigencias. Roberto, su padre, ofreció ayuda práctica de inmediato. Tengo un amigo que es juez del registro civil. Si necesitan a alguien para oficializar la boda con poco tiempo, él estará ahí. La hermana de Mateo, Raquel, llamó poco después con otra propuesta. Aún conservo toda la decoración de mi boda del año pasado. Luces, mantelería, todo. Es de ustedes si lo necesitan. El contraste entre el rechazo de mi familia y el cálido recibimiento de los Silva era abismal. La familia de Mateo tenía recursos económicos limitados en comparación con la mía, pero ofrecían con generosidad lo que tenían, su tiempo, sus contactos y su apoyo incondicional. A lo largo del día, continuamos organizando los detalles para una boda más pequeña. Al conocer nuestra versión de la historia directamente de nosotros, algunos proveedores aceptaron trabajar con nosotros a pesar de las advertencias de mis padres, sobre todo aquellos que no dependían comercialmente de mi familia. Al caer la tarde, la situación parecía haberse filtrado de alguna manera. Recibí la llamada de un periodista local preguntando por lo que describió como la cancelación de una boda de la alta sociedad en medio de señalamientos de irregularidades. Me negué a hacer comentarios, pero el hecho de que la historia llegara a oídos de los medios añadió una capa de tensión innecesaria. Mateo me encontró mirando el teléfono esa noche, revisando más mensajes. Aún podemos posponerlo, ofreció con amabilidad. Casarnos en unos meses, cuando todo esto se haya calmado. Lo miré y noté la preocupación en sus ojos. No por él, sino por mí. En ese instante, lo quise más que nunca por su disposición a priorizar mi tranquilidad. No, dije, tomando su mano. Mis padres esperan que nos cansemos y cedamos ante la presión. No voy a permitir que ganen de esa manera. Nos casamos este fin de semana, aunque seamos solo nosotros, el juez de paz y Gabriela tomando fotos con su teléfono. Mateo sonrió y me apretó la mano. Lo que decidas, estoy contigo. Pero, en mi opinión, creo que estás tomando la decisión correcta. A veces hay que demostrarle a la gente que no te dejas manipular antes de que empiecen a tratarte con respeto. Mientras nos disponíamos a descansar en el que pronto sería nuestro hogar, me preguntaba qué traería el día siguiente. Mis padres seguían sin comunicarse conmigo directamente, operando a través de su abogado y tratando de influir en mis amistades. No sabía qué otras tácticas emplearían o hasta dónde llegarían para detenernos. Lo que no esperaba era la aliada que se presentaría a la mañana siguiente, alguien que cambiaría por completo las reglas de este enfrentamiento familiar. Exactamente 48 horas después de encontrar la nota de mis padres, estaba sentada a la mesa de la cocina de Mateo organizando la lista de pendientes para nuestra boda sencilla cuando sonó el timbre. Mateo había salido a comprar el desayuno y aún no debía volver,
así que me acerqué a la puerta con cautela, esperando encontrar a otro abogado o tal vez a mis padres. Al abrir, me encontré con mi abuela Margarita de pie en el umbral, con su cabello plateado impecable y vistiendo uno de sus característicos trajes sastre de corte perfecto. Abuela, dije, asombrada. La madre de mi padre vivía principalmente en la capital y rara vez visitaba Monterrey sin avisar. A sus 82 años, mantenía una activa agenda social y participaba en diversos patronatos benéficos. Hola, querida, dijo con tranquilidad. ¿Puedo pasar? Creo que tenemos asuntos de los que hablar. Aún sorprendida, me hice a un lado para dejarla entrar. La abuela Margarita siempre había sido afectuosa conmigo, pero también era una mujer de carácter firme que había navegado las esferas de la alta sociedad durante décadas con distinción y firmeza. No sabía qué postura tomaría en este conflicto familiar. Examinó el sencillo departamento de Mateo con interés, sin rastro de desaprobación. Así que aquí es donde van a vivir. Tiene buena estructura. Excelente luz natural en esta estancia. Abuela, dije, recuperando la voz. ¿Cómo supiste que estaba aquí? ¿Te enviaron mis padres? Ella soltó una carcajada, un sonido sorprendentemente jovial para una mujer tan distinguida. Tus padres no tienen idea de que estoy aquí. De hecho, se molestarían bastante si lo supieran. Se acomodó en el sofá de Mateo y me indicó el espacio a su lado. Siéntate, Sofía. Creo que es hora de que conozcas un poco de la historia familiar. Me senté, preparándome para lo que fuera a decirme. La abuela Margarita tomó mis manos con suavidad, pero con firmeza. Primero, quiero decirte que estoy sumamente decepcionada por la manera en que tus padres han manejado esto. Su comportamiento es inaceptable y no refleja los valores que creí haberle transmitido a tu padre. Sentí un gran alivio. ¿Entonces no estás de acuerdo con lo que están haciendo? En lo absoluto. Pero tampoco me sorprende del todo. Verás, Sofía, la historia se está repitiendo en nuestra familia. Hace 60 años, yo estuve en una situación muy similar a la tuya. Aquello era una novedad para mí. Siempre había creído que mis abuelos habían sido la pareja perfecta de la sociedad, con un matrimonio arreglado dentro de su círculo. Tu abuelo Hugo venía de la familia adecuada, asistió a las escuelas correctas y se movía en los mismos círculos, continuó mi abuela. Pero él no fue mi primera opción. Antes de él, me enamoré de un joven arquitecto llamado Diego. Era un hombre talentoso y creativo, de una familia trabajadora de provincia. Mis padres se horrorizaron. ¿Qué pasó?, preguntó, intrigada por la revelación. Mis padres hicieron exactamente lo mismo que Ricardo y Elena están haciéndote a ti. Amenazaron con retirarme el apoyo, cancelaron mi fiesta de compromiso y difundieron rumores falsos sobre la integridad de Diego. ¿Y yo? Hizo una pausa, y un destello de nostalgia asomó en su mirada. Cedí. Terminé con Diego y me casé con Hugo 3 meses después. ¿Fuiste infeliz con el abuelo? Siempre los había visto estables. Hugo y yo construimos una buena vida. Desarrollamos respeto y afecto mutuo con los años, pero nunca sentí por él lo que tú claramente sientes por Mateo. Esa chispa, ese sentido de verdadera complicidad. No quiero que cometas el mismo error de ceder ante las presiones de tus padres. Abrió su bolso y extrajo un sobre. Lo cual me lleva al motivo de mi visita. A tus padres parece habérseles olvidado quién constituyó ese fideicomiso con el que te están amenazando. La miré con confusión. Creí que mis abuelos de ambos lados habían aportado para ello. Así es. Y aunque los padres de tu madre ya no están con nosotros, yo sigo muy viva y sigo siendo CEO fiduciaria. Pasé la mañana con mi abogado revisando los estatutos. Tus padres no tienen ningún derecho legal para retener tus fondos basándose en su desaprobación de tu matrimonio. Ninguno en absoluto. Me entregó el sobre. Esta es una carta de mi abogado confirmando tus derechos sobre el fideicomiso, sin importar con quién te cases. Además, le he instruido que proceda con la transferencia de tu parte a una cuenta únicamente a tu nombre, algo que debió hacerse desde que te comprometiste. Me quedé mirando el sobre, casi sin poder creerlo. Abuela, no sé qué decir. No tienes que decir nada.
querida. Pero eso no es todo lo que hice esta mañana. Una leve sonrisa de satisfacción asomó en sus labios. También hablé con la gerencia de la Hacienda Las Flores y con varios de tus proveedores. Parece que mi nombre aún tiene cierta relevancia en la comunidad, en especial con personas que valoran los apoyos benéficos que he brindado a diversas causas educativas a lo largo de los años. El timbre volvió a sonar, y esta vez era un mensajero con un sobre a mi nombre. Lo abrí y encontré una carta de la Hacienda Las Flores. Estimada señorita Castro, nos complace confirmar que la reservación para su boda este sábado ha sido restablecida en los términos originalmente acordados. Le pedimos una disculpa por cualquier inconveniente y será un honor ser la sede de su enlace matrimonial. Atentamente, la gerencia. Abuela, dije sin aliento. ¿Cómo lo lograste? Sus ojos brillaron con picardía. Digamos que les recordé a ciertas personas que el apellido Castro no les pertenece únicamente a tus padres, y que mi influencia abarca áreas que ellos tal vez no consideraron. Además, les señalé que ceder ante tácticas de intimidación sienta un pésimo precedente para cualquier negocio. A lo largo de la mañana llegaron confirmaciones similares del banquete, la florería y otros proveedores, ratificando que nuestros servicios originales se mantenían activos. Mi teléfono no paraba de recibir mensajes de amigos que aclaraban que la boda sí se llevaría a cabo según lo planeado. Cuando Mateo regresó y le presenté a mi abuela, ella lo examinó con mirada atenta antes de asentir con agrado. Entiendo bien por qué Sofía te eligió. Tienes una mirada honesta, joven. Mateo, que había oído hablar del carácter imponente de la abuela Margarita y estaba algo nervioso, se relajó visiblemente ante su aceptación. Le agradezco mucho su apoyo, señora Castro. Significa más de lo que imagina. Llámame Margarita, respondió con calidez. Y no he hecho nada del otro mundo. Solo me aseguré de que mi nieta pueda tomar sus propias decisiones, como corresponde a cualquier persona adulta. Durante el almuerzo, mi abuela compartió más detalles de su propia experiencia y nos ofreció sabios consejos para manejar el conflicto familiar. Tus padres actúan por temor, nos explicó. Temor a que rechaces sus valores, temor al cambio, temor a perder el control. Eso no justifica sus acciones, pero comprenderlo podría ayudarte a encontrar un camino de conciliación en el futuro. ¿Crees que algún día acepten a Mateo? Pregunté, expresando mi mayor preocupación. El tiempo lo dirá. Tus padres son tercos, pero te quieren a su manera. Una vez que comprendan que no pueden controlar tus decisiones, tendrán que elegir si su orgullo vale más que perder a su hija. Por la tarde, mi abuela se dispuso a retirarse. Me hospedaré en el hotel hasta después del enlace, nos informó. Asumo que sigo invitada. Por supuesto, dije, abrazándola con fuerza. ¿Aceptarías? ¿Aceptarías acompañarme hasta el altar, ya que mi padre no estará? Los ojos de mi abuela se humedecieron, una de las pocas veces que la vi perder su habitual compostura. Sería mi mayor honor, Sofía. Tras su partida, Mateo y yo nos quedamos en silencio por unos momentos. Aún no puedo creer todo lo que ha pasado en estos 2 días, dije finalmente. Pasamos de pensar que la boda estaba arruinada a tener todo resuelto de nuevo. Mateo me tomó de la mano. Tu abuela es extraordinaria. Ahora sé de dónde viene tu firmeza, y definitivamente no es de tus padres. A medida que retomábamos los preparativos con renovado ánimo, reflexioné sobre la inesperada lección que la intervención de mis padres nos había dejado, la claridad sobre lo que de verdad importaba y quienes nos apoyaban sinceramente. La boda seguiría adelante con o sin ellos. Y aunque su ausencia dejara un vacío en mi corazón, también sería un recordatorio de que había preferido la autenticidad antes que la aprobación, justo lo que mi abuela hubiese querido hacer 60 años atrás. El sábado amaneció despejado, uno de esos días templados de otoño ideales para una celebración al aire libre. Mientras me arreglaba en una de las habitaciones de la Hacienda Las Flores, rodeada de Gabriela y mis damas de honor, todo se sentía un tanto irreal. Después de los altibajos emocionales de la semana, parecía casi un milagro que estuviéramos allí listos para la ceremonia. Mis padres habían mantenido el silencio, no respondieron al aviso de que la boda seguía en pie ni enviaron más advertencias legales. Su ausencia añadía un matiz agridulce al día, pero decidí no permitir que empañara mi felicidad. Te ves preciosa, dijo Gabriela mientras me acomodaba el velo.
había optado por un vestido más sencillo que el que mi madre pretendía imponerme originalmente, un elegante vestido de línea con detalles de encaje sutil, en lugar del pomposo vestido de corte princesa recubierto de pedrería que tanto entusiasmaba a mi madre. Me siento cómoda, respondí al mirarme al espejo. Siento que soy yo misma hoy. Un golpe en la puerta anunció la llegada de mi abuela, quien lucía un distinguido traje azul plata que resaltaba su mirada. Ya casi es hora, querida, dijo con voz serena, aunque sus ojos reflejaban emoción. Al comenzar la música y prepararnos para avanzar, mi abuela me tomó del brazo. Recuerda, me susurró, hoy no estás perdiendo una familia. Estás construyendo una nueva. La ceremonia fue sumamente emotiva. Al estar frente a nuestros invitados, un grupo más reducido que el plan original, pero integrado por personas que verdaderamente nos apreciaban, sentí una certeza reconfortante a pesar de los contratiempos previos. Los votos de Mateo me conmovieron profundamente. Sofía, cuando te conocí, nunca imaginé que alguien como tú elegiría a alguien como yo. Estos últimos días han puesto a prueba nuestra relación de formas que ninguno esperaba, pero solo han confirmado que eres la mujer más fuerte y decidida que he conocido. Prometo estar a tu lado en lo que sea que nos depare la vida, apoyar tus metas como tú apoyas las mías y recordar siempre que, cuando enfrentamos las dificultades juntos, podemos superar cualquier obstáculo. Mis propios votos, reescritos la noche anterior para reflejar nuestro proceso, salieron del corazón. Mateo, te elijo libremente, por completo y sin reservas. Lo vivido recientemente me ha enseñado que el amor no consiste en cumplir las expectativas de los demás ni en seguir caminos preestablecidos. Consiste en reconocer a la persona que te inspira a ser tu mejor versión y en construir juntos una vida coherente con sus valores. Prometo recordar esta enseñanza todos los años que compartamos, enfrentar los desafíos con la misma entereza que tú has mostrado y valorar siempre la oportunidad de trazar nuestro propio rumbo. Al intercambiar las alianzas, miré hacia los asientos donde debieron estar mis padres. En lugar de percibir un vacío, vi a mi abuela, cuya presencia me recordaba que la familia se define por el afecto y el respaldo, y no solo por los lazos de sangre. La recepción transcurrió en un ambiente de sincera alegría. Aunque carecía de algunos detalles sumamente costosos que mi madre había planeado, resultó mucho más significativa al ser más íntima. La familia de Mateo conversaba amigablemente con mis amigos, propiciando un ambiente de calidez natural. Durante los brindis, mi abuela se puso de pie para hablar, captando la atención de todos con su sola presencia. El matrimonio, comenzó, no es solo un compromiso social o una alianza de intereses, aunque muchos en nuestro entorno lo hayan tratado así durante generaciones. Un verdadero matrimonio es un lazo entre dos personas que valoran en el otro lo que verdaderamente trasciende, la integridad, la empatía y el compromiso. Sofía y Mateo han demostrado estas virtudes, no solo en su trato mutuo, sino en la manera en que han afrontado los obstáculos que encontraron. Que su unión nos recuerde a todos que los legados familiares más valiosos no son aquellos que nos imponen un molde rígido, sino los que nos dan la templanza para elegir nuestro propio camino. Sus palabras resonaron con fuerza, como un sutil contraste a las prioridades de mis padres y una sincera felicitación al proyecto de vida que Mateo y yo iniciábamos. Durante la velada, recibí un sobre entregado por un servicio de mensajería. La caligrafía era de mi madre, el texto era escueto y distante. Nos mantenemos en nuestra postura de que este matrimonio es una equivocación. Cuando estés dispuesta a conversar con madurez, ya sabes dónde encontrarnos. Mamá y papá. Ninguna felicitación, ningún buen deseo, solo la ratificación de su postura. Le mostré la nota a Mateo, quien se limitó a guardarla con calma. El tiempo dirá si deciden cambiar de opinión, dijo con suavidad. De cualquier forma, nosotros estaremos bien. En ese instante, rodeada de las personas que de verdad celebraban nuestra unión, la ausencia de mis padres dolió menos de lo que habría esperado. Su rechazo era su propia elección, y por primera vez, acepté plenamente que no podía controlar sus actitudes, solo las mías. Las semanas posteriores a la boda trajeron consigo retos y algunos cambios. Tal como lo había prometido, mi abuela agilizó la transferencia del fideicomiso a mis cuentas personales. Mateo y yo continuamos con nuestra rutina, acomodándonos en nuestro hogar y dedicándonos a nuestros respectivos trabajos. Un mes después de la boda, recibí un mensaje de texto de mi padre, la primera comunicación directa de su parte desde la nota.
A tu madre y a mí nos gustaría reunirnos a comer la próxima semana, solo para conversar. El encuentro fue un tanto tenso y protocolar. Mis padres no ofrecieron disculpas por lo sucedido, pero parecían interesados en evaluar la posibilidad de un acercamiento. Por mi parte, establecí límites claros. Los quiero a ambos, pero no permitiré ninguna falta de respeto hacia Mateo o su familia. Si desean formar parte de nuestra vida, deben aceptar mi matrimonio. Mi padre, siempre con mentalidad analítica, pareció abordar la situación como un acuerdo que debía asimilar. Podemos no compartir tu decisión, Sofía, pero entendemos que ya está tomada. Veremos cómo estructurar una relación cordial. No era el recibimiento afectuoso que me habría gustado para Mateo, pero era un avance. Con el paso de los meses, la relación comenzó a suavizarse lentamente. Mis padres hacían esfuerzos por mostrarse amables con Mateo, quien siempre les respondía con una educación impecable. La primera reunión con ambas familias requirió de mucha diplomacia, con mi abuela interviniendo de manera oportuna para mantener la armonía entre el distanciamiento de mis padres y la lógica reserva de la familia de Mateo. El verdadero cambio de actitud se dio 6 meses después de la boda. El proyecto artístico de Mateo obtuvo un financiamiento importante y su labor fue reseñada en una publicación educativa de alcance nacional. Mi padre, al leer la nota, expresó por primera vez un comentario constructivo sobre mi esposo. Se nota que es muy dedicado a su profesión. Eso es digno de reconocerse. Fue un pequeño gesto, pero evidenció una evolución en su percepción, el inicio de ver a Mateo como una persona con méritos propios y no como una pareja inconveniente. Restablecer un vínculo equilibrado con mis padres sigue siendo un proceso continuo. Aún surgen momentos de tensión o actitudes del pasado, pero he aprendido a mantener mis límites claros mientras dejo abierta la posibilidad de un cambio gradual. Esta vivencia me transformó profundamente. Aquella persona que por años priorizó complacer a sus padres y equilibrar sus deseos con las demandas familiares dio paso a una mujer consciente de sus prioridades y de la importancia de decidir en función de sus propios valores. Mi relación con Mateo se consolidó aún más tras superar esta situación juntos. Afrontar un desacuerdo tan serio antes de casarnos nos dio la seguridad de que podemos resolver las dificultades que se presenten. Su apoyo constante durante el conflicto me mostró el verdadero sentido de la reciprocidad en una pareja. Y, curiosamente, desarrollé un nuevo aprecio por los valores familiares, no por la visión superficial que mis padres intentaron inculcarme, sino por el ejemplo de integridad y firmeza que mi abuela Margarita representaba. Al recordar nuestro proceso, valoro las dificultades que casi impiden nuestra boda. Sin ese contratiempo, tal vez no habría descubierto mi propia seguridad ni apreciado en su justa medida el respaldo de quienes de verdad nos aprecian. Quizá habría seguido buscando una aprobación que no dependía de mí, en lugar de elegir mi propio camino. La nota que mis padres dejaron, pretendiendo forzar una situación, terminó siendo el detonante para definir mi propio rumbo y dejar atrás dinámicas de dependencia. Aquellas 48 horas entre el hallazgo de la nota y el apoyo de mi abuela fueron complejas, pero me permitieron ganar una claridad y una confianza valiosas para el futuro. A quien esté pasando por presiones familiares similares o intente conciliar sus propias decisiones con las expectativas ajenas, solo le diría esto: manténganse firmes en lo que de verdad consideran valioso. El proceso puede ser complejo y las diferencias difíciles de sobrellevar, pero la tranquilidad de construir una vida coherente con uno mismo compensa el esfuerzo realizado.